Hola, buenas tardes. Hermosa tarde aquí en Miami. Espero que la estén pasando muy bien en sus hogares para esta nueva conferencia de Universidad de la Familia, ahora sí, desde Humboldt International University. Ustedes saben, un programa académico dirigido al aprendizaje de las competencias que se necesitan para ser padres. Justamente, como les mencionaba, Humboldt International University es nuestro patrocinador y realmente nos ha abrazado desde un primer momento este programa que yo he diseñado con tanto cariño. Y si ustedes necesitan información, pueden ingresar al link university.com/familia y allí obtener toda la información que necesitan. Debemos agradecer también a otros patrocinadores importantes como el Condado de Miami-Dade en la división Academia de Padres. En una unión estratégica con Universidad de la Familia me permite ir a las escuelas del condado. También a Chaviano Estudios, que presta sus servicios subido a esta misión de manera gratuita. Gracias Chaviano Estudios, fotografías, los videos de los principales eventos y las transmisiones. Science Now por los flyers semanales y la nota latina Somos como tú. Hoy vamos a hablar del déficit de atención con hiperactividad. Es un trastorno, ¿verdad? Y acá arriba pueden ver ustedes las siglas TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o no. Ustedes saben que en estas conferencias siempre hay dos partes. En la primera parte yo doy mis opiniones y en la segunda, en este caso nos visita hoy una muy conocida pediatra de Miami que va a hablar de la parte clínica, de la casuística, de toda la experiencia de ella con este trastorno en su consultorio. Yo quiero hablar un poco de la interpretación psicosocial, como es lo que a mí me gusta y es mi terreno. Y entonces comienzo con una pregunta. ¿El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno biológico o una construcción social? Bueno, para comenzar este análisis, tenemos que hablar del doctor Leon Eisenberg, que fue el primero que detectó este trastorno, ¿verdad? Y él, mucho tiempo antes de fallecer, luego de haber sostenido la teoría de que en efecto esto es un trastorno biológico que aparece en los niños con cierta característica, 7 meses antes de fallecer contradice sus mismas investigaciones y nos dice que el TDAH es el excelente ejemplo de un trastorno inventado. Y entonces deja un consejo para la posteridad. Lo que debería hacer un psiquiatra infantil es tratar de determinar las razones psicosociales que pueden producir problemas de conducta. Vale decir, nos está hablando de la interpretación holística, nos está hablando de que no solamente es un trastorno que se puede tratar con una pastilla, sino que a lo mejor hay otros disparadores sociales, familiares, preguntar si los padres se pelean mucho, si hay violencia en la casa, qué es lo que sucede detrás de este trastorno. Porque él dice, prescribir una pastilla contra el TDAH es mucho más rápido y sin duda demanda mucho menos tiempo de parte del médico. Otros médicos como el doctor Joseph Freud, sobrino nieto de Sigmund Freud, escribe un libro que se llama El reto de ser padres y en un capítulo controversial acerca del déficit de atención con hiperactividad, dice que es un invento de la sociedad de la inmediatez. Esta sociedad donde todos estamos apurados, todos estamos irritados, todos tenemos rabietas. Y entonces también lo afirma el doctor Sami Timimi, que es un psiquiatra infantil. El doctor Joseph Freud es un psicólogo infantil. Y el doctor Sami Timimi escribe un libro. Y este libro es un libro muy importante porque dice, comprendiendo las contradicciones o la falta de comprensión de este síndrome. Y entonces da una guía completa a los padres de tratamientos alternativos para las drogas. Él también piensa que es un constructo social. ¿Qué es constructo? Una construcción social.
Entonces, ¿por qué? Porque el diagnóstico pasible de ser tratado con una pastilla excluye el contexto familiar, excluye el contexto social y excluye también el contexto cultural de la época. No tenemos que olvidarnos del contexto cultural de la época. Esta época, ¿no? Una sociedad posmoderna que ha incrementado los niveles de falta de concentración en la familia, falta de atención en la familia, todos con los celulares, todos juntos pero en realidad separados, que ha incrementado la impulsividad y la violencia, el hago lo que se me da la gana, que ha incrementado las rabietas, estamos frustrados, queremos ganar más dinero, queremos salir adelante y entonces nos frustramos y expresamos esto que es una característica de la época. En realidad la época tiene muchas características de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta es una época en donde nos faltan estas cosas. No nos concentramos, ¿verdad? Estamos ausentes muchas veces cuando estamos dentro del hogar. La sociedad posmoderna, cuya máxima expresión fue la caída del muro de Berlín en 1989, es una sociedad justamente que nos está alienando y está incrementando este síntoma y muchos otros. Entonces, esta sociedad donde dejamos que el bebé llore y aprenda a consolarse solo. Qué barbaridad, ¿verdad? Que el bebé aprenda a consolarse solo. Los americanos le llaman self-cuddling, ¿no? Déjalo llorar, que ya se va a callar, déjalo llorar. Y entonces, el doctor Luis Cosolini, ¿no? Escribe un libro, era un neuropsicólogo, que se llama La neurociencia de las relaciones humanas, cómo el apego y el desarrollo social influye en el desarrollo social del cerebro. Y entonces él dice que la primera relación con la madre, los primeros contactos con la madre, van a disparar y van a determinar el diseño de la arquitectura neuronal del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que van a determinar si las neuronas, que son las células del cerebro, van a conectarse con la zona de placer o se van a desconectar de ella. Es decir, ese placer que otorga la caricia, que otorga el sentirse consolado por la madre. Y entonces el cerebro que no está consolado por la madre es un cerebro dirigido por la adrenalina. La adrenalina es la hormona del estrés. Entonces toda la vida la personalidad de ese niño se va a construir en base al estrés. Va a ser irritable, no va a poder prestar atención, muchas cosas le van a suceder, porque todo esto está conectado con esta hormona y se ha desconectado de la zona de placer. Mientras que cuando en efecto está la madre presente y esto de que, bueno, le digo todo está bien y lo acerco a mi pecho y estas cosas que las mamás debemos hacer, el cerebro del niño será dirigido por la serotonina, que es la hormona de calmarse, la hormona del bienestar, una hormona que realmente va a favorecer la sensación de placer consigo mismo, con el entorno, y que nos va a dar individuos más calmos, ¿verdad? Y la madre, favoreciendo el vínculo, porque hoy en día las madres tienen que salir muy rápido a trabajar, ¿no? Hay una cultura bastante cruel, bastante desvinculada o desvincular de la relación entre la madre y el niño. Y entonces la madre tiene que disparar la oxitocina, que es la hormona del amor, para que el niño sienta esto. Pero para eso necesita tiempo, necesita estar con ese niño, conectarse con ese niño. El doctor James Prescott, que también está en esta línea de pensamiento, nos dice, fíjense qué interesante, cuando no se toca y no se rodea de afecto a los niños, los sistemas cerebrales del placer no se desarrollan. La consecuencia de ello son unos individuos y una cultura basados en el egocentrismo, la violencia y el autoritarismo. Estamos generando una generación, valga la redundancia, de niños con este problema que el día de mañana lo estamos viendo, no solo el incremento de enfermedades, sino la gran violencia que atraviesa el corazón de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Déficit de atención con hiperactividad desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades
nos dice que 1 de cada 5 adolescentes y 11% de los niños en edad escolar acá en USA es diagnosticado con este trastorno, lo cual supone un aumento del 53% en 10 años. Justamente esto es paralelo al desarrollo de la tecnología en los últimos años, al desarrollo violento de toda esta desvinculación en la tecnología, porque no miramos ya a la cara a nuestros hijos, a nuestros seres amados, sino que miramos la pantalla de un celular. Unido esto a que somos padres niños, que estamos educando niños, porque ahora queremos ser todos amigos de los chicos, cuando en realidad hay que ser el padre del hijo. Entonces, pastillas solamente, yo creo que hay que ir hacia una visión integral de la salud psicológica. Somos seres biopsicosociales. Esto implica que tenemos que ver todas las dimensiones del ser humano. Hay médicos que lo están haciendo. Hay médicos que preguntan en su consultorio, cuando viene un chiquito con estos síntomas, ¿qué está pasando en la familia? ¿Cómo es su relación con los hermanitos o si es su hijo único? Justamente porque la salud integral nos va a llevar a lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, tener hijos sanos, a tener hijos en equilibrio emocional, para que haya un mundo de mayor esperanza y de menos dolor, como lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy nos acompaña la doctora Liz González Mujerza, en esta segunda parte en la que ella va a hablar del aspecto clínico. Es pediatra, puericultor, especialista en lactancia materna. Fíjese que esto, qué interesante, en lactancia materna. Me es un gusto recibirte. Adelante, Liz, allí tienes tu micrófono y esto para que... Ahí está, si lo puedes retirar. Espera, yo te ayudo. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por estar pendientes de estos temas tan importantes para la sociedad. Bien, el trastorno de déficit de atención e hiperreactividad desde el punto de vista pediátrico, hacemos la definición según el DSM-5, que es la clasificación, digamos el catálogo de enfermedades que usa la Asociación Americana de Psiquiatras y Psicólogos. Es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética, que afecta entre un 5 y un 10% de la población infantil, llegando incluso a la edad adulta en el 60% de los casos, porque se dice que el 60% de los niños que han presentado este trastorno antes de los 12 años y en la adolescencia, pues siguen siendo hiperactivos o con déficit de atención en la adultez. Y cada día más con la información y con tanta influencia, la facilidad que la gente tiene para hacer sus búsquedas en internet, pues entonces se han dado cuenta que los mismos adultos, en varias oportunidades que he podido hablar de este tema, me dicen, oh, pero es que mi hermana es hiperactiva, o mi sobrino tiene un déficit de atención y el señor tiene 40 años. Entonces sí, aparentemente ahora hay más diagnóstico porque hay más conocimiento de la enfermedad. Ok, hablamos entonces de que hay un patrón persistente de inatención o hiperactividad o impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo del niño o del adolescente. Esto es importante. Acá. Que interfiere con el funcionamiento o del desarrollo de las actividades cotidianas del niño en la escuela, en sus diferentes ambientes. Hay 3 presentaciones. Está la presentación de solo déficit de atención o que los síntomas más que se pueden apreciar más son de déficit de atención, o lo hay donde los síntomas capitales son más de hiperactividad o una combinación de ambos. Afecta 3 veces más a los niños y sin embargo no se ha conocido la causa. Siempre hemos dicho que los varones son más tremendos, más traviesos, sin embargo eso está cambiando. La prevalencia global
es de un 5.29% en los niños en edad escolar, en la Unión Europea un 5% y en USA es casi el doble. Y esto lo explica la Sociedad Española de Pediatría, porque son más estrictos a la hora de hacer el diagnóstico. Como vamos a ver más adelante, es un diagnóstico clínico, es decir, basado en lo que nos dice la mamá, los familiares, y luego uno como pediatra envía a una evaluación psicológica y completa. Entonces, al parecer, aquí en Estados Unidos se diagnostica un poco más a la ligera, ¿no? La etiología. Se dice que el 76% de las causas de este trastorno puede atribuirse a factores genéticos. Cuando se hace la historia clínica y le preguntamos, este niño es muy inquieto y hace esto en la escuela y hace esto en casa de sus abuelos y también en mi casa y sobre todo cuando va a una fiesta. Oh, pero es que el papá era así, el niño era así, o tiene un primo que ya ha sido diagnosticado con el déficit de atención. Hay incluso autores y textos que hablan de que ya consiguieron el gen, el cromosoma en donde está el defecto. Sin embargo, todo esto está todavía en desarrollo, en estudio. Si tú tienes un familiar, entonces se dice que tienes un 5% más probabilidades de presentar el trastorno. Hay factores involucrados en estos como nacimiento prematuro, bajo peso al nacimiento, consumo de alcohol, drogas, tabaco durante el embarazo, trastornos craneoencefálicos en la primera infancia, infecciones del sistema nervioso central, es decir, que hay una cantidad de enfermedades anatómicas o funcionales que pueden hacer que el cerebro se vea afectado. Psicosociales, y habla de que no son determinantes, son la adversidad psicosocial, el estrés, las desavenencias matrimoniales, trastornos psicopatológicos de los padres y la interacción entre padres e hijos. Esto es lo que dice la literatura clásica. Sin embargo, lo que vemos en la clínica es que realmente estos factores psicosociales los veo más determinantes de lo que realmente la literatura menciona. Los síntomas. Cuando hablamos de déficit de atención, hay estos síntomas. Se dice que para hacer el diagnóstico tiene que haber 6 o más síntomas de estos, y sobre todo que estén en diferentes contextos, no solamente el niño que es hiperactivo en su casa, sino que lo es en la escuela, lo es en la casa de los abuelitos, lo es en la fiesta, lo es con los amiguitos, lo es con los primos, o sea, en 2 o 3 contextos distintos. Entonces, es bastante largo, no los vamos a leer todos en detalle, pero es un niño que con frecuencia, esto es lo que le debemos preguntar a la mamá, lo que consecuencia le falla en prestar la debida atención a los detalles. Con frecuencia un niño que falla en prestar atención. Por ejemplo, se pasa por alto, se pierde ciertos detalles, no lleva a cabo el trabajo que se le impone con precisión. Es un niño que con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Está empezando una tarea y la deja para hacer otra, o la deja para ir a jugar, pero ya no le gustó este juego y busca el otro. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. Parece tener en la mente muchas cosas, está en muchos temas. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, pero tampoco las tareas que mamá o papá le imponen en la casa. Con frecuencia tiene dificultad para organizar las tareas y las actividades. Por ejemplo, dificultad para poner los materiales, sus cosas en el sitio en donde van. Se pierden muchas veces sus útiles escolares o sus juguetes. Con frecuencia evita o le disgusta o se muestra poco entusiasmo en iniciar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. Ay, no, yo no voy a armar un juego de piezas porque esto me toma 10, 15 minutos. No, eso es mucho. Con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas, las actividades o sus juguetes, ya lo dijimos. Se distrae con facilidad con estímulos externos, está jugando un videojuego y de repente quiere ir a buscar un libro, quiere buscar otra cosa. Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, como hacer las tareas, como que tiene que quitarse el uniforme, etc.
Esos eran los síntomas de déficit de atención. Ahora los de hiperactividad o impulsividad, que quizás son los que ponen más en alerta a las mamás. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies, se retuerce en el asiento, es como que tuviera gusanitos, que no puede estar tranquilo, es un niño que está constantemente en movimiento, con el motor encendido, nos dicen los padres. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, se levanta en clase, no aguanta mucho tiempo, quédate allí, no tiene paciencia, él quiere pararse, si va al pediatra es el niño que está todo el tiempo, que tú lo escuchas desde la consulta, vino Juanito, allí está. Con frecuencia corretrea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente de actividades recreativas, es decir, que se concentre en esa actividad. Con frecuencia está ocupado o actuando como si lo impulsara un motor. Es un niño que tiene como hormiguitas. Con frecuencia habla excesivamente, con frecuencia responde inesperadamente, y esos son los síntomas de impulsividad. Es un niño que antes de que le hagamos la respuesta, la pregunta completa, él ya te da la respuesta, él se te adelanta, mira, y no has terminado de hablar cuando él ya se te adelanta, le cuesta y responde inesperadamente, les cuesta esperar, es difícil esperar su turno, se impacienta en una línea, se impacienta en sitios donde tiene que esperar, interrumpe o se inmiscuye con otros. Es decir, la mamá está hablando y él interrumpe, o su amiguito no permite que su amiguito termine la historia. Como ya dijimos, lo más importante de todo esto es que sean 6 o más síntomas, 5 en adolescentes y en adultos, que se presenten por más de 6 meses, que sean 2 o más contextos diferentes, que se presente antes de los 12 años, y esto es la modificación del MS5, que antes decía, el 4 decía que a los 7 años, interfiere en su vida con el funcionamiento social, y esto es muy importante. Es un niño que no funciona en una sociedad porque es de alto nivel. En el funcionamiento social, escolar y laboral, en el caso del adulto, o que reducen su calidad de inserción en la sociedad. Ok, la mayoría de estos trastornos, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también tiene otros trastornos asociados, como un trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo, de conducta, algo del espectro autista, trastornos del aprendizaje, dislexia, cálculo, desarrollo del lenguaje, etc. Es un niño que no solamente trae esa hiperactividad o déficit de atención, sino vemos que es de... Y esto pues nos va a ayudar, por supuesto, el psicólogo, es quien realmente le corresponde hacer todos estos diagnósticos. El diagnóstico es clínico, no hay una prueba específica, no hay un examen de laboratorio, no hay un examen de imagen que nos pueda decir si este niño tiene un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Es simplemente evaluando y evaluando constantemente, y por un equipo multidisciplinario. Esto no puede ser visto solo por el pediatra, la mamá, la maestra o el pediatra tienen la sospecha, pero hay que referir al psicólogo, hay que referir muchas veces al psiquiatra. Y sobre todo el tratamiento tiene que ser igualmente multidisciplinario o multimodal. El tratamiento psicológico, el tratamiento psicopedagógico, porque ese niño necesita inmediatamente, apenas esté bajo la sospecha, no necesitamos que esté diagnosticado como tal. Cuando está la sospecha, el niño se va a favorecer mucho con las terapias, con la terapia ocupacional, con la psicopedagogía, con las terapias psicológicas. Y en muchos de los casos, este trastorno, muchos de los niños se ven, mejoran bastante su inserción en la escuela y en el hogar con tratamiento farmacológico. El cual Ritalin es una de las drogas más conocidas, pero hay 3 o 4 drogas que el psiquiatra dispondrá cuál le corresponde a cada niño. Este es un flujograma bien simpático que me parece importante que las mamás conozcan, porque si es leve, solamente necesitamos terapia conductual, la intervención psicopedagógica y psicológica, y entrenamiento, por supuesto, para los padres.
Si esto mejora, pues el niño se queda en este nivel. Y yo pienso que la mayoría de los bebés, de los niños diagnosticados, deberían mantenerse en este nivel. Cuando vemos que no es eficaz, y es la mayoría de las veces cuando no nos enfocamos en la terapia conductual, en la intervención temprana, es cuando el niño pasa entonces a tratamiento farmacológico. Muchos de los autores piensan que el moderado o grave van directamente a tratamiento farmacológico, pero yo me quedo con la parte de la terapia conductual, porque como ya dijimos, está relacionado a muchos otros trastornos, así que esta es la base del tratamiento. Las repercusiones, por supusto, a medicina, mientras más chiquito se haga el diagnóstico del niño, si es un preescolar o un escolar, apenas son alteraciones del comportamiento o problemas académicos. Pero ya cuando estamos en presencia de un adolescente, ya empiezan los problemas de autoestima, los problemas legales, empiezan los vicios, las lesiones, y por supuesto un adulto va a tener muchísimos más problemas para insertarse en la sociedad. Yo quiero terminar esta disertación con una reflexión. Si ustedes vuelven a los síntomas, a mí me parece que yo estoy describiendo un niño normal, un niño que no se concentra en sus actividades, que no preste atención a los padres, hay que hablarle 2 o 3 veces, un niño que no se puede quedar quieto, es un niño que no puede estar en la sala de un pediatra esperando 3 horas. Por supuesto que va a saltar, se va a brincar, va a hacer todo lo que se hace. En realidad, hay una frase del doctor Carlos González, que es pediatra español, que dice: ante el hecho innegable de que en las últimas décadas ha aumentado espectacularmente el número de niños diagnosticados con este trastorno, caben 2 posibilidades. Una, los niños de ahora son igual de hiperactivos de los de antes, solo que antes o nadie se daba cuenta, no se diagnosticaban, o eso tenía otro nombre, se les llamaba revoltosos, traviesos, tremendos. O tal vez nuestra sociedad los toleraba mejor y la hiperactividad realmente no era un problema. Nos acostumbrábamos a que los niños eran niños y por ende eran hiperactivos. O la segunda opción sería que los niños de ahora sí son más hiperactivos que los de antes. Pero si es así, ¿cuál es la causa? ¿Qué hemos hecho para poner a los niños tan nerviosos? Les dejo esta reflexión porque ya han hablado varios temas con Cristina sobre esto. Vamos a pensar nosotros como padres qué estamos haciendo desde que son bebés para que los niños hayan cambiado de esta manera. Sí, es verdad que han cambiado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muy buena tu exposición y es verdad la conclusión. Y bueno, ahora en nombre de Universidad de la Familia, ahora sí, Humboldt International University, te entregamos un certificado de reconocimiento por tu presentación de hoy, que fue estupenda, breve, concisa, como nos gusta cada vez que estamos en estos La idea es que aprendan un poquito de nosotros, claro, y nosotros aprender de todas ellas. Por supuesto, sí, siempre les decimos que nos manden sus inquietudes, sus preguntas, que es muy importante. Bueno, como siempre, esta ha sido una tarde magnífica. Muchas gracias, doctora Liz. Y los espero entonces el próximo lunes con la doctora Sala Malagold, que es justamente una neuropsicóloga de mucha envergadura que viene especialmente desde Nueva York para dar una conferencia aquí y hablar de la neurobiología del autismo. Los espero. Chao a todos. Como siempre digo, primero la familia. Gracias, muy bueno. Gracias.